Son las 10:39 y nos vamos a ir a otro tema para abordar la situación que se está viviendo en nuestro país en torno a las cuentas de luz. El sistema eléctrico hace un buen rato que viene con una serie de problemas, alza sobre todo en el precio de las cuentas de luz, y es eso precisamente lo que busca abordar un proyecto de ley que se ha llamado Ordenemos la Cuenta, que busca de alguna manera mitigar las alzas que por estos días también se van a ir implementando. Vamos a conversar de este tema y del proyecto en particular junto al doctor en Ingeniería Eléctrica, académico de la USACH, Humberto Verdejo. ¿Cómo está, Humberto? Bienvenido. Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Humberto, me gustaría primero preguntarle por el momento que estamos viviendo desde el punto de vista del reajuste de las cuentas y los pasos que vienen en esos reajustes, porque siento que hemos pasado por lo menos un par de años donde ha habido constantes reajustes en el valor de las cuentas de luz, con subida fundamentalmente, y creo que es importante ordenar también esa línea de tiempo. ¿Quedan todavía ajustes al alza en el sistema chileno? A ver, la tarifa eléctrica y sus tres componentes, que es generación, transmisión y distribución, se actualizan periódicamente. La generación y la transmisión, que es lo que pesa más, se cambian o de una otra forma se actualizan en enero y julio de este año. Ujú. Particularmente para la fijación de julio, ocurre un fenómeno bien particular. La tarifa durante el primer semestre estuvo distorsionada por estas devoluciones asociadas a los errores que se detectaron a finales del gobierno anterior, en octubre del año pasado. ¿Humberto? De números, ¿verdad? La actualización que vamos a vivir ahora en julio, que Ujú. falta de una u otra manera el decreto que se publique en el diario oficial, la percepción de la ciudadanía va a ser un incremento dado que las devoluciones terminaron. Ok. En el fondo, la tarifa el primer semestre debió ser 100, pero debido a estas devoluciones la práctica fue 80. La tarifa para el segundo semestre va a ser 110. Entonces el usuario no va a ver la variación de 100 a 110, sino que va a ver la variación de 80 a 110. Entonces, el hecho que hayan terminado las devoluciones generan esta sensación, esta percepción de que las tarifas van a subir. Y eso es importante establecerlo porque el costo de suministro eléctrico de los contratos no ha cambiado, sino lo que particularmente ocurre en esta fijación tarifaria es que las devoluciones terminaron. Y Claro. eso es el principal origen del alza. Ahora, de En todas la región maneras, de los ríos, perdón, Humberto, pero de todas maneras, como es importante lo que decías sobre la percepción de la ciudadanía, que se va a percibir igualmente como un aumento. correcto, exactamente. Pero ocurre otro elemento bien particular en la región de los ríos y los lagos, Ujú. donde además del término de las devoluciones, ocurre una condición del sistema en que falta capacidad de línea de transmisión. Ujú. Y eso genera que la autoridad está obligada a traspasar costos a la tarifa producto de que las carreteras eléctricas están saturadas. Entonces, específicamente en la región de los ríos y los lagos, las tarifas van a subir, además por el término de las devoluciones, por el hecho que falta infraestructura de transmisión. Y particularmente para esa zona, el proyecto de ley viene con una indicación que de una u otra manera va a ayudar a que ese incremento no sea tan alto como el que se ha comentado a través de los Entiendo. medios. Ahora, con ese contexto entonces, Humberto, ¿qué es lo que establece fundamentalmente este proyecto y cuál es el objetivo principal que tiene el proyecto? ¿Es suavizar de alguna manera estas variaciones de precio, establecer mecanismos de subsidio permanente? ¿Cómo está estructurado? No, lo que hace el proyecto, si uno lo ve en tres pilares principales. Lo Ujú. primero es que se hace cargo de una deuda pendiente con las empresas distribuidoras. Recordemos que entre noviembre del 2020 y mayo del 2024, la componente del 20% de la tarifa estuvo congelada. Y eso generó a mayo de este año una deuda de 800 millones de dólares. De acuerdo a la normativa vigente y lo que establece la instrucción de la SEC, esa deuda debió haberse comenzado a pagar a partir de abril de manera individual. Es decir, la deuda de tu medidor es distinta a la mía y estos montos se dividían en 48 meses. Ajá. Pero dado que ese mecanismo generaba una dispersión muy grande, porque a un porcentaje no menor de los usuarios la tarifa les puede subir hasta un 15 o 20%, la autoridad decide postergar este pago a al 1 de julio de este año, ¿Ya? con el fin de discutir este proyecto de ley que busca hacerse cargo de esta deuda, es decir, estos 800 millones de dólares, pagarlos de manera diferida a partir del 1 de enero del 2028, con un cargo que implique una variación pequeña en la tarifa. Y este es, yo creo que el pilar fundamental del proyecto, que es
dar una solución para no tener que recargar la tarifa ahora, Ujú, dado que ya hablamos que la generación y la transmisión va a tener un efecto al alza en la claro. cuenta, postergar este pago y pagarlo de una otra forma de la manera más suave posible y que permita que los bolsillos de los usuarios no se golpeen de una forma tan dura o más dura de lo que ya ha sido este año. Claro. Entonces, el primer pilar, Ajá. resolver esta deuda y pagarla con el menor impacto en tarifa. Después viene una serie de elementos que buscan ordenar la tarifa, porque existen todavía temas pendientes, los cargos de transmisión, ¿verdad? Hay auditorías pendientes para determinar si efectivamente hay otros problemas de inventario que gatillaron estas devoluciones durante el primer Ujú. semestre de este año. Se abre también la posibilidad a la renegociación de contratos, que es la componente 70%, que hay que decirlo que es totalmente voluntaria, y aquí se apela un poco a que los propios generadores se abran a tratar de renegociar aquellos contratos que se puedan y poder bajar la tarifa en el corto plazo. Ujú. Y el último pilar, de una otra forma, es introducir mejoras en calidad de suministro en el sistema de distribución. Es decir, que las empresas propongan obras urgentes y que Ajá. esas obras urgentes sean validadas y valorizadas por la autoridad y Ahora, que se construyan en el corto plazo. Esos eso son como los cuatro pilares principales. estamos conversando a esta hora aquí en CNN Chile Radio con Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y académico de la USACH. Humberto, en ese sentido, entonces, ¿tú dirías que este proyecto logra va a abordar efectivamente temas más estructurales y de mediano y largo plazo respecto al precio de la luz? Absolutamente. Y de hecho Ujú. se me olvidaba un pilar muy importante, que es la extensión del subsidio para todo el año 2027. A ver. El gobierno anterior solamente quedó establecido la ley de financiamiento para el 24, 25, 26, y hasta diciembre de este año existía financiamiento para el subsidio, y este proyecto de ley busca extenderlo un año más con las mismas características de financiamiento actual, es decir, con las mismas coberturas. Entonces, yendo a tu pregunta, este es un proyecto que fue construido con un trabajo prelegislativo súper importante. Ujú. Es decir, la autoridad, al momento de asumir digamos, la administración actual, convoca, ¿verdad?, a los parlamentarios, tanto de la Cámara como del Senado, para establecer comisiones, digamos, técnicas donde se construyeron soluciones. Por tanto, estas soluciones, o lo que finalmente quedó en el proyecto, ha sido consensuado con los parlamentarios, y eso es un elemento distintivo respecto a administraciones anteriores, porque generalmente los proyectos de ley de un sector tan técnico como el eléctrico, generalmente los propone la autoridad. Y en este caso la solución se construyó de manera colaborativa. Por tanto, busca hacerse cargo de estos problemas, que desde mi punto de vista son problemas estructurales de corto y mediano plazo. Normalizar las tarifas, no generar más deuda, establecer el subsidio por el año 2027 y finalmente normalizar todas las deudas pendientes, para que de una vez por todas la tarifa sea lo que tiene que ser y que no estemos hablando recurrentemente que hay saldos pendientes y que en algún momento hay que terminar de pagar. Raya, para la suma, Humberto, ¿cuándo se extendería a normalizar ya el funcionamiento del sistema en relación a las deudas pendientes, a los decretos tarifarios que mencionabas tú también, es un asunto bien importante, etcétera? ¿Cuándo se tendería a normalizar todo eso ya en el sistema eléctrico chileno? Si este proyecto se aprobase, Ujú. ¿verdad?, tal cual como está definido, de aquí a diciembre ya de una u otra forma tendríamos las reglas claras de las cosas que quedan por resolver. Los aspectos de transmisión, el esquema de pago de la deuda que habla la distribuidora, tener claro si se pudieron ajustar algunos contratos. Por lo tanto, de aquí a fin de año ya la cancha dice estar meridianamente ajustada, y todos los aspectos, digamos, de la tarifa que había que arreglar debiesen ya quedar medianamente resuelto. Ajá. Y ahora, Humberto, hay otro tema que ronda en torno a esto y tiene que ver con el efecto de las energías renovables, por ejemplo, en nuestro país y la promesa de Mm. que eso signifique menores costos finalmente también para los usuarios. ¿De qué forma estos procesos de normalización van a permitir eventualmente, a mediano plazo, digo, ¿no? Porque estas cosas son más largas, disminuir también los costos de los precios de las cuentas de la luz? ¿O eso sencillamente no va a ocurrir? O sea, eso está ocurriendo, ¿verdad? Si nosotros no y siempre trato de hacer este ejercicio, si no hubiésemos congelado los precios de las tarifas del 2019 y el 2022, estaríamos viendo el efecto de los contratos baratos, que es Ajá. basado en energía renovable, como tú bien planteas. Desafortunadamente tenemos que terminar de pagar esta deuda con la generadora en 2035, y uno pudiese decir que ya desde el 2035 en adelante estaríamos viendo efectivamente los contratos baratos.
pero de una u otra forma ya esperemos que las lecciones queden claras de aquí en adelante y que la regulación, digamos, no se base en congelamientos de tarifas, porque lo único que ha generado es postergar el efecto de estos proyectos que existen al día de hoy, Ujú. están operando y que tienen precios muy competitivos y que desafortunadamente por estas deudas que tenemos que pagar no se ven íntegramente reflejados en la tarifa. Ajá. De todas maneras, hablar hacia el 2035 son plazos bien largos, ¿no? Sí, absolutamente. Pero la buena noticia es que con la certidumbre que tenemos el día de hoy o los antecedentes que tenemos sobre la mesa, ya sabemos que las tarifas del 1 de enero del 28 en adelante van a bajar y van a bajar harto, Ujú. porque el cargo de la deuda que estamos pagando con la empresa distribuidora baja a más de la mitad. Claro. Entonces, la noticia es, hay que de una otra manera esperar el 2027, que va a ser el último año donde decimos tener tarifas cercanas a las que tenemos el día de hoy, y del 28 en adelante ya debiésemos ver una disminución relevante y ya entrar en un periodo de tendencia a la baja del precio de la electricidad. Ajá, más claro. Humberto, si es que este proyecto, porque hay un proyecto de ley que tiene que tramitarse, si es que no se llegara a aprobar, aunque parece haber bastante consenso, pero ¿qué consecuencias tiene eso? Hablemos de ese escenario. A ver, en el escenario más negativo se tendría que ejecutar la reliquiación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y eso implica que al 65% de los usuarios le subiría la tarifa hasta un 5% más de lo que ya está establecido por generación y transmisión, y cerca de un 20% de los usuarios la tarifa le subiría de un 20% hacia arriba. Por tanto, ese es un escenario que ojalá no ocurra, y como la autoridad ha llamado a los parlamentarios a tratar de tramitar esto con celeridad, para darle tranquilidad a los usuarios y de otra forma también resolver estos problemas en el menor tiempo posible. Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, ha estado con nosotros esta mañana. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo y la entrevista, muy amable. Que tengan muy buen día, muchas gracias. Gracias, buenos días.